campos se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad,
en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Dios los bendiga a todos los que nos están observando en esta mañana. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que ha derramado en nuestras vidas. Un día más, tenemos que estar agradecidos con Dios porque son nuevas sus misericordias cada día, dice su palabra. Vamos a estar comentando un poquito de algo muy importante, algo que causa mucha controversia hoy en este mundo en el que estamos viviendo y que tiene que ver con la iglesia. Y le digo que causa mucha controversia porque las muchas ramificaciones religiosas hace que la humanidad se divida en lugar de unirse. Y esa no es la voluntad de Dios con relación a la meta que Él tenía al establecer la iglesia. Vamos a definir qué es cómo Dios ve la iglesia. Y vamos a ver la diferencia entre cómo lo ve Dios y cómo la vemos nosotros, los seres humanos, que son dos visiones completamente diferentes. Así que vamos a estar pidiéndole a Dios que nos ayude en todas las cosas, que nos dé revelación, que nos enseñe a través de su palabra cómo nosotros tenemos que conducirnos conforme a la palabra del Señor. Así que les voy a pedir por favor que usted saque de su palabra, que la analice. Este es un día especial porque es el día del Señor. Y el día del Señor pues es de Él, es del Señor. Así que les vamos a pedir por favor que podamos nosotros en esta tarde ubicarnos en la palabra del Señor con relación a lo que dice, con relación a este tema. Vamos a hablar de la puerta del cielo. Todos queremos estar en el cielo. Nadie quiere estar en el infierno, todos quieren estar en el cielo. Y le damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha revelado muchas cosas en su palabra. Nada más quiero recordarles a todos 3 cosas que tenemos que estar atentos cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Tenemos que fijarnos en la revelación, en la interpretación y en la aplicación. Y me gustaría que en esta tarde podamos nosotros aplicar estas 3 cosas en esta revelación que vamos a estar viendo de la puerta del cielo. Vamos a aplicar qué es lo que Dios revela, cuál es la interpretación no personal, sino la interpretación de Dios en la palabra, y vamos a ver cómo se aplica esa revelación a nuestras vidas en la práctica. Quiero recordarles únicamente lo que dice la palabra del Señor en el libro del Génesis. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no solamente estaba pensando en un hombre y una mujer, estaba pensando en Cristo y en la iglesia. Adán representa a Cristo y Eva representa a la iglesia. Y al principio de la creación, Dios tenía una relación con todos los seres humanos. Tenía una relación con el mundo, una relación con el universo entero. Había una conexión en todas las cosas. Desgraciadamente el pecado hizo que esa conexión se cortara y que ya no tuviéramos esa
relación directa con Dios. Vamos a estar viendo cómo es que al principio Dios se manifestó en el huerto del Edén y empezó una conexión con el mundo, con la humanidad. Después que Adán y Eva cayeron en pecado, el Señor levantó una generación en donde iba a correr la simiente santa hasta llegar al Salvador, al Señor Jesucristo, durante todas las etapas. Vemos que en ese tiempo se manifestó de diferentes maneras. Y vamos a estar viendo lo que significan esas manifestaciones divinas a través del tiempo, a través de las edades, y cómo el conocimiento de la palabra del Señor nos va a ir abriendo el entendimiento para no caer en un falso concepto de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo, la unión de todos los cristianos en este mundo. Vamos a leer una porción de la Escritura que está en Génesis 28. Primero vamos a leer 2 versículos, el 12 y el 13. Y ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, hablando de Jacob, le voy a dar un poquito de contexto. Jacob fue el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad?, que él lo iba a bendecir grandemente y le iba a dar una gran bendición, proporcionándole grandes extensiones territoriales. Así que este nieto de Abraham es Jacob. Y Jacob, a petición de su padre Isaac, le pidió que no se casara con las cananeas, que fuera y buscara una esposa con sus familiares. Y esa es la razón por la cual él emprendió un viaje que se dirigió a la casa de Labán, su tío, para que allí con la familia de él pudiera encontrar una esposa. Y esto que vamos a leer tiene que ver con el trayecto que él inició. Él empezó ese viaje y esto que lo voy a empezar a leer de la palabra es lo que sucedió en ese viaje. Dice, y tuvo un sueño una vez que él llegó a cierto lugar en el campo. Ahí se acostó a dormir, ahí le cayó la noche y ahí tomó una piedra como almohada y él ahí tuvo una revelación de Dios, que yo no lo considero un sueño, lo considero una revelación con relación a algo muy importante que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Vemos entonces lo que dice Génesis 28, 12 al 13. Dice, y tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra. Fíjese dónde estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está el pacto que Dios hizo con Abraham de que le habría de bendecir, dándole la tierra como heredad. Y esta promesa la recibió Isaac y la recibió también su hijo Jacob. Y vemos en Génesis 28, 16 y 17 el contexto de esto mismo. La continuación dice, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuve miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese lugar, Jacobo le nombró casa de Dios y puerta del cielo. Y antes de adentrarnos un poquito más, quisiéramos decirles que la puerta del cielo, pues todos pensamos que está en el cielo, pero la Biblia nos revela otra cosa. La puerta del cielo no está en el cielo. Y ahorita vamos a ver en dónde está la puerta del cielo, porque la puerta del cielo es la entrada a la eternidad, es el destino eterno de la humanidad. Y necesitamos entender este misterio, porque la iglesia es un misterio, que si no tenemos la revelación de la palabra del Señor a través del Espíritu Santo y su palabra, pues nunca lo vamos a entender. Y lo único que va a haber en la humanidad van a ser divisiones por tantas religiones y tanta división, controversia que existe. Así que la casa de Dios y la puerta del cielo representan algo, es una revelación muy importante para que no caigamos nosotros en la rutina cuando nos estamos congregando, cuando vemos que la iglesia muchas veces es solamente un tipo de club social en donde nosotros vamos a ir a hacer lo que nosotros nos gustaría hacer.
a pedirle, ¿verdad?, a los líderes de esas congregaciones que hagan los servicios a nuestro deseo, a nuestro gusto. Y muchas veces no encontramos en esas iglesias el gusto que nosotros queremos y nos salimos y muchas veces así andamos en todas las iglesias y al final de este tipo de pensamiento terminamos sin congregarnos en ninguna. Así que es muy peligroso en no entender realmente lo que significa la puerta del cielo y la casa de Dios. Entonces aquí cuando estaba Jacob allí acostado en medio del campo, allí a ese lugar le llamó la casa de Dios. Entonces en base a lo que estamos leyendo quiere decir que donde está Dios, ahí está su casa. O sea, ¿quién es el que constituye la casa de Dios? ¿Es el hombre el que levanta una denominación, una religión o un lugar de reunión y le denomina iglesia y allí esa es la casa de Dios? La palabra de Dios nos dice otra cosa. Dice que donde está Dios, ahí está la casa de Dios. Vamos a ver con relación a la casa de Dios y a la puerta del cielo lo que nos revela la misma palabra del Señor. Esta es la revelación en Génesis 28. Vamos a ver ahora la interpretación de esta revelación en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 3, 14 y 15 nos habla de la interpretación. Entonces fíjese lo que dice: esto te escribo hablándole Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y le dice ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Baluarte o defensa de la verdad. Dice que le estaba escribiendo todas esas cosas en el contexto de Timoteo, de cómo debería comportarse en la casa de Dios. Y aquí dice qué es la casa de Dios, qué es lo que Dios ve como la casa de Dios. Y aquí Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces, ya en la interpretación de la revelación de Jacob, ahí podemos darnos cuenta que la casa de Dios hoy en la actualidad es la iglesia. Esto para que no se nos olvide y no pensemos que la iglesia es un concepto, un pensamiento, sino que es un diseño divino, sobrenatural, que no depende absolutamente de los seres humanos ni de lo que nosotros hagamos en ella, sino depende de lo que Dios ha planeado ya y de lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a ella. Entonces, viendo entonces que la casa de Dios es la iglesia, aquí en Timoteo Pablo le dice a Timoteo, le dice que debe de conducirse en la casa de Dios. Dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué es la columna y el baluarte de la verdad? La columna representa al sueño que tuvo Jacob. ¿Qué soñó Jacob? Soñó una escalera, fue todo lo que soñó. Y en el extremo superior vio a Dios en ella. Y a través de ella vio ángeles subiendo y bajando. Quiere decir que esta escalera fue la conexión que existía entre el cielo y la tierra. Era una conexión que a Dios había establecido en ese lugar. Y vemos aquí que esta columna representa la escalera, la columna de lo que es la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. La columna representa la conexión, representa que hay un camino del cielo a la tierra y representa esa conexión, representa esa visión que tuvo Jacob. Y el baluarte representa fortaleza. Quiere decir que fortaleza es una estructura, la iglesia es una estructura que nadie la puede destruir, porque no va a prevalecer el infierno contra ella, ni nadie que la quiera destruir, que a través de las épocas y de los siglos se ha tratado de perseguir a la iglesia para destruirla y no han podido destruirla. ¿Por qué? Porque es una iglesia llena de la fortaleza y del poder de Dios. Entonces, viendo que la iglesia es la casa de Dios, en todas las casas hay puertas. Entonces, si la iglesia es la casa de Dios, tiene que tener una puerta. Y la puerta está en la tierra, no está en los cielos. ¿Por qué está en la tierra la puerta? Porque la iglesia está en la tierra
Y es a través de la iglesia como existe una comunicación con Dios, a través del Espíritu Santo que mora en todos los que están en la iglesia. Así que vemos de esta manera cómo es que este sueño de Jacob se va a interpretar bíblicamente para que vamos entendiendo bien qué es realmente una iglesia, qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Vemos pues que el sueño de Jacob se va a ver reflejado en un acontecimiento que sucedió en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan podemos ver en el capítulo 1 el llamamiento de los apóstoles. Ahí el Señor Jesucristo estaba haciendo el llamamiento, estaba llamándole a aquellos que iban a ser pues sus apóstoles. Y cuando le llama a Felipe, Felipe va y le dice a Natanael, otro de los apóstoles del Señor, que habían encontrado el Mesías, del cual había escrito Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. Y le revela y le dice, es Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Y Felipe le dice, pues ven y ve tú mismo. Y lo lleva ante Jesús. Y cuando está delante del Señor, el Señor le dice a Natanael que él era un verdadero israelita, una persona sincera, íntegra, le quiso decir. Y Natanael le dice, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera, cuando te fue a hablar Felipe, yo te vi. Y cuando le revela eso, Natanael le dice que él era el Mesías, el Hijo de Dios, porque había tenido esa revelación de él, de cómo en su omnisciencia pudo haber sabido dónde estaba sin estar el presente. Entonces, este llamamiento de Felipe y de Natanael nos habla a nosotros de la interpretación del sueño de Jacob. Ese sueño de Jacob dice que la escalera que vio Jacob, ahí subían y bajaban ángeles. Y ahí hay una conexión entre el cielo y la tierra, en esa escalera. Quiere decir que ahí es donde empieza una relación del ser humano con Dios. Y es bien importante porque esta escalera representa realmente algo muy, muy, muy necesario para todos los seres humanos, para que podamos entender realmente lo que es la salvación que Dios nos ofrece. Fíjese cómo dice la palabra del Señor, dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Cuando estamos reunidos 2 o 3 en el nombre del Dios, ahí está el Señor Jesucristo. Quiere decir que la iglesia cuando se junta empieza a funcionar algo sobrenatural, algo 100% celestial. Los cielos se abren y empieza un fluir del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Esa es la escalera en donde bajaban y subían ángeles. Es una conexión espiritual, sobrenatural. No tiene nada que ver con la humanidad ni con lo que nosotros podamos hacer. Es algo de Dios. Es un diseño exclusivamente de Dios. Y vemos cómo es que este precioso diseño que Dios asignó para la iglesia, nosotros tenemos que conocerlos directamente de la palabra y no tenemos que inventar absolutamente nada ni seguir a nadie, porque si esa persona que estamos siguiendo no está relacionada a la revelación de la palabra, nos va a enseñar otras cosas con relación a lo que él piensa que es la iglesia. De hecho, les quiero decir algo, que todos los cristianos no seguimos a los líderes terrenales y no los menosprecio, son necesarios porque el mismo Señor establece líderes para el ministerio del Señor. Pero lo que debemos de hacer es tener mucho cuidado en que lo que nos están enseñando nuestros líderes, llámense pastores, llámense sacerdotes, llámense rabís, llámense como se llamen, si ellos nos están enseñando algo que no está en la palabra o que está oponiéndose a lo que ya está revelado en la palabra del Señor, no tenemos por qué seguir a esas personas, a esos supuestos líderes, porque si ellos se equivocan, ellos van a sufrir pérdida y van a ser lanzados a un lugar que nadie quiere estar. Y nosotros, por estar siguiéndolos a ellos, nos vamos a ir también a ese lugar de condenación. Así que lo mejor es que entendamos que
Todo aquello que contradiga la palabra del Señor no es de Dios y no debemos de seguir a todo ese tipo de personas. Entonces les voy a relatar aquí algo que ya hemos estado comentando hasta este punto. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, recuérdelo que estaba pensando en Cristo y en la iglesia. ¿Dónde está Dios? Allí está su casa. No se le olvide eso. Ahora, Dios está en todos los seres humanos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dios se le manifestó en el campo a Jacob y le dijo que ese lugar era la casa de Dios y la puerta del cielo. La casa de Dios se manifestó al pueblo de Israel en el tabernáculo y después en el templo de Salomón. La casa de Dios se manifestó en Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando vino Cristo, Cristo mismo era un santuario, era una presencia divina que estaba ya sobre la tierra. La casa de Dios se manifestó en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La casa de Dios actualmente está representada en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? No es una denominación. Dios no vino a establecer denominaciones. Cristo no trajo religiones. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Son todos los redimidos, los lavados con la sangre del Cordero. No tienen una denominación ni tienen una religión. Son el cuerpo de Cristo, porque ellos creyeron en el que pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y esos que hemos creído en el Señor Jesucristo, la Biblia nos constituye en hijos de Dios por el poder y por la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. Le voy a leer lo que nos dice la palabra del Señor con relación a Natanael. Una vez que él se dio cuenta que Jesucristo era el Mesías, fíjese lo que le dice el Señor Jesucristo a todos sus apóstoles en ese momento, a todos los que había ya juntado para que formaran parte del apostolado del Señor. Fíjate lo que les dice. Les digo la verdad. Todos ustedes, hablándole a sus apóstoles, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. O sea que aquí le estaba revelando que ellos iban a ver los cielos abiertos a través de la escalera que había soñado Jacob. Y aquí nos dice quién es la escalera. La escalera es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es el medio que Dios estableció en la tierra para que hubiera una conexión entre el cielo y la tierra. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, se abren los cielos y empieza un fluir sobrenatural. Eso es la iglesia. Es un punto de contacto que Dios tiene en este mundo. Y todos los que entran en ese lugar llamado iglesia empiezan a tener una conexión con los cielos. Se abre una puerta en la tierra, que es la iglesia, y empieza los cielos a abrirse. Y es cuando Dios empieza a manifestar la vida espiritual en todos aquellos que están dentro de esa casa de Dios que se llama la iglesia. Esa es la verdad con relación a la iglesia, en cómo Dios ve la iglesia. El mundo, la iglesia la ve dividida, la ve con muchas denominaciones, la ve con muchas religiones, y el fin de todo eso, esa multiforme de iglesias es división, es pleito, es contienda. Eso no es la manera en que Dios ve la iglesia. Dios a la iglesia la ve como lo estamos viendo en esta porción de la Escritura. Entonces vemos que esa escalera es el Señor Jesucristo. Y ahí les da la interpretación correcta del sueño de Jacob. Y ahí les dice que esa escalera es el camino que se abrió, es el camino para ir al cielo. Ese camino lo estableció Dios. Y recuerde que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el camino es Jesucristo. Esta escalera es Jesucristo. Sin Jesucristo no existe una conexión entre la tierra y el cielo. Es importante que veamos que Jesucristo no es solamente un hombre que vino a traer la revelación del reino de los cielos. Jesucristo es Dios que se manifestó en este cuerpo divino del Señor Jesucristo para darnos testimonio de todas estas cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que este sueño de Jacob ya se interpretó correctamente en el Nuevo Testamento cuando el Señor le llama a Natanael, y ahí enfrente de todos ellos les revela
la interpretación del sueño de Jacob y les dice que ellos iban a ver los cielos abiertos. Quiere decir que de entre toda la humanidad, los únicos seres humanos que ven los cielos abiertos, son los que tienen a Cristo en su corazón. Son los que están dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera. Y todas esas personas son los que tienen los cielos abiertos. ¿Y para qué queremos tener los cielos abiertos? Ahí vienen los milagros, vienen las sanidades, viene la salvación del alma, ahí viene la sabiduría de lo alto, ahí viene la felicidad, ahí viene el amor de Dios. Todos los atributos y todas las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra fluyen a través de esos cielos abiertos, a través de esa escalera que es Jesucristo, y bajan del cielo y llegan a la iglesia y bendicen a la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia, el cantar cantos, el adorar a Dios, el predicar la palabra, el impartir el pan y el vino, todos los sucesos que suceden dentro de la iglesia son secundarios, porque en realidad lo que más importa en la iglesia es que los cielos estén abiertos y que entendamos que no somos nosotros los que vamos a producir el culto o a programarlo, sino que es algo sobrenatural que va a bajar del cielo, porque están abiertos esos cielos, y va a bajar toda la bendición de Dios sobre la iglesia. Suben y bajan las bendiciones de Dios, suben y bajan esos milagros gloriosos que Jesucristo prometió, y eso es para que la iglesia sea prosperada y que haya un crecimiento glorioso delante de la presencia del Señor. Vamos a ver un poquito más con relación a este tema, y lo vamos a ver en una porción de la Escritura. En el Nuevo Testamento nos habla de dos templos. Nos habla de, en una ocasión cuando estaban por ahí los judíos estaban festejando la Pascua, y ahí cuando estaban ellos festejando la Pascua, ahí estaban vendiendo todo tipo de cosas. Habían hecho de la iglesia un mercado. Había casas de cambio, porque ahí cambiaban el dinero de las diferentes, de las diferentes nacionalidades, de las personas que llegaban, ahí cambiaban. Era una casa de cambio, era un mercado, ahí se vendían palomas, se vendían ovejas, se vendía todo el tipo de animales que iban a ser llevados al sacrificio. Se había convertido en lo que viene siendo un mercado. Ese era el templo en el tiempo del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor vio estas cosas, lo que hizo es que empezó a volcar las mesas y los empezó a exhortar, y se llenó del celo de la casa del Señor, ¿verdad? Y cómo es que ellos no entendían en realidad lo que era el templo, lo que era la iglesia, y ellos habían convertido la iglesia en un mercado. La iglesia hoy en la actualidad se convierte en todo menos en iglesia. Ahí es donde se venden todo tipo de productos, se venden calzados, se venden perfumes, usan la iglesia para vender vehículos, para promover la economía, para promover la candidatura política de aquellos que van a ocupar cargos en las naciones. Se usa para todo la iglesia, menos para lo que debe de ser, porque no tenemos la revelación de lo que la palabra nos dice con relación a lo que Dios, cómo Dios ve a la iglesia realmente. Entonces, cuando el Señor vuelca las mesas y todas estas cosas, fíjese que lo que nos dice en Juan 2, 18 al 21. Dice la palabra: pero los líderes judíos le exigieron al Señor Jesucristo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos vuelcas las mesas? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Entonces aquí estamos viendo 2 templos, uno físico y uno espiritual. El físico es el que todo el mundo ve. Es la iglesia fulanita que está en determinada ciudad, en determinada colonia y que con determinado nombre. Esa es la iglesia física. Es un edificio de bloques, un edificio que alguien construyó. Esa es la iglesia que comúnmente todo el mundo ve. Es la iglesia física. Es lo que
la gente erróneamente le llama el cuerpo de Cristo, le llama la iglesia. Esa no es la iglesia. Pero vemos también el otro templo, es el templo espiritual. La iglesia física en el tiempo de Cristo era un lugar donde se sacrificaban todos estos tipos de animales para pues glorificar el nombre del Señor. Era algo que Moisés les había enseñado. Eso es lo que significa el templo físico, es un lugar de sacrificio. Pero el templo espiritual representa el lugar santísimo, representa un lugar muy íntimo, muy dentro de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo que deberíamos de adorar a Dios, no en esta iglesia, no en aquella religión, no en nuestra denominación, sino en espíritu y en verdad. Espiritualmente se adora a Dios. Y eso es lo que representa cuando el Señor Jesucristo dijo que Él reconstruiría el templo en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo. Quiere decir que Cristo era el santuario en el tiempo de cuando estaba sucediendo estas cosas en Jerusalén. Él era el santuario divino. Él era la casa de Dios. Dios estaba en Cristo. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Y el único lugar que existía en ese tiempo en la tierra en el que se podía constituir la casa de Dios era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era la casa espiritual. Entonces vemos cómo es que el Señor Jesucristo se convierte en el camino al cielo. Él es la escalera por donde podemos subir y bajar y obtener todas las bendiciones de la iglesia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se convirtió en el camino? Muriendo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo realmente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Venció al mundo, venció la carne, venció el pecado. Y muchas veces pensamos que la muerte lo venció a Él cuando murió, pero en realidad Él tuvo que entrar a la muerte para poder vencerla. Así que cuando se levanta victorioso al tercer día, en el día de resurrección, ahí da testimonio de que Él había vencido no solamente esas 3 cosas, sino también a la muerte. También venció a la muerte. Cuando hizo estas cosas, Él se convirtió en el templo espiritual, se convirtió en la escalera de Jacob, se convirtió en esa conexión que Dios establece en la tierra y que es la puerta del cielo para que podamos ver los cielos abiertos y empezar a recibir lo sobrenatural que Jesucristo hace posible dentro de la iglesia. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Vemos que el Señor Jesucristo hace que ellos, no entendieron, porque ellos no comprendieron lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Pues les estaba diciendo, en 46 años duraron construyendo y tú quieres levantarlo en 3 días. No entendieron, como hoy en día mucha gente no entiende realmente cómo es que Dios ve la iglesia y cómo debemos de verla también todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Vemos entonces que ahí esta escalera es un camino abierto y vemos también que antes de que el Señor Jesucristo se convirtiera en la escalera de Jacob, se convirtiera en ese camino que va a hacer posible que los cielos se abran y haya una comunión entre la tierra y el cielo. Antes de que eso sucediera, ya Jesucristo ya existía, porque Jesucristo es Dios. Y cuando todavía no estaba la creación, cohabitaban los 3 juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tienen una comunión inseparable. Ellos son algo glorioso porque ellos tienen una comunicación conjunta, siempre están unidos, hay una intimidad entre ellos 3. Dios nunca estuvo solo, siempre tuvo la comunión del Hijo y del Espíritu Santo. Esas 3 personas de la divinidad hicieron posible que Dios no estuviera solo, que tuviera acompañantes, que hubiera una comunión entre ellos. Eso es lo que sucede en la casa de Dios. Hay comunión con Dios. Y cuando el Señor Jesucristo vence en la cruz del Calvario y se constituye el camino al cielo, entonces nos da apertura para que todos los seres humanos podamos pertenecer a esa iglesia. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, vemos cómo es que la palabra del Señor nos dice algo bien importante, porque nos está hablando de las moradas celestiales. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vamos a entender entonces que el Señor Jesucristo fue al cielo, les dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, también ustedes estén. Quiere decir que Dios está preparando en Cristo un lugar para todos los seres humanos que quieran estar en la presencia de Dios eternamente. Y el Señor Jesucristo se fue para preparar esas moradas. Recuerden que el Señor Jesucristo es la casa de Dios en el tiempo en el que estuvo sobre la tierra. Él es el santuario viviente, es el templo de Dios en el tiempo en el que Él estuvo sobre este planeta. Y vemos entonces aquí que dice que en la casa de mi Padre quiere decir que en Él mismo va a haber muchas moradas. Quizá no lo entendamos muy bien ahorita, pero más adelante lo vamos a empezar a comprender. Quiere decir que el Señor Jesucristo se va a multiplicar y esa casa se van a convertir en muchas casas. Vea cómo la comunión del Padre ve a la iglesia de diferente manera. ¿Cómo la ve el Padre? El Padre ve a la iglesia como una familia constituida con muchos hijos hechos a la imagen del Hijo de Dios, que es Jesús. Cristo ve a la iglesia como una novia. Es una novia que se va a convertir en su esposa y que va a vivir eternamente con ella. El Espíritu Santo, ¿cómo la ve? El Espíritu Santo la ve como un templo, como un santuario, porque todos los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo ve como un santuario por toda la eternidad. Entonces, los cristianos, todos aquellos que somos alcanzados en la misericordia de Dios y que formamos parte del cuerpo de Cristo por medio de la fe y el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, somos las moradas que Dios está preparando en Cristo en el reino de los cielos. Aquí vamos a hablar de estas moradas, que es bien importante. Vemos que Dios está preparando esas moradas y le voy a decir lo que representan esas moradas celestiales. Lo vamos a ver en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos estas dos moradas. Vemos que el nombre de Cristo va a ser conocido en toda la humanidad. Vemos cómo es que esto nos dice a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que tener entendimiento claro de cómo Dios ve a la iglesia. En Apocalipsis nos dice realmente cuáles son esas moradas, dice Apocalipsis 21, 9 al 10 dice de la siguiente manera: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y ahí nos está hablando de cómo estaba preparando las moradas y quiénes son. Las moradas es la nueva Jerusalén, es la ciudad que bajó del cielo, es la nueva Jerusalén, es la esposa del Cordero. Es una ciudad literal que viene en el futuro, pero también es la esposa del Cordero de Dios, que es la iglesia. Así que la iglesia se va a convertir en la nueva Jerusalén. Ese es el propósito que Dios tiene para el fin de la iglesia. Y esto nosotros tenemos que tenerlo bien entendido. Vamos a entender un poquito bien cómo constituirnos realmente cada uno de nosotros en la morada celestial. Cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta algo bien importante. Vemos cómo es que cada uno de nosotros nos vamos a convertir realmente en el cuerpo de Cristo. Nos vamos a constituir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo le hacemos para convertirnos en la casa de Dios y en la puerta del cielo? O sea, ser parte de la iglesia. La palabra del Señor nos habla bien clarito de ello. Y se lo voy a decir conforme a la palabra. No tiene nada que ver con que usted pertenezca a una iglesia física, a una iglesia hecha de bloques. No tiene nada que ver con que usted tenga una denominación o una religión. Esto no lo ve Dios así. ¿Cómo me convierto en morada celestial? O sea, ¿cómo voy a ser parte de esta
ciudad celestial que le llama la esposa del Cordero. O sea, ¿cómo voy a estar en la presencia de Dios eternamente? En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 37, nos dice cómo nosotros podemos realmente convertirnos en la casa de Dios. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese lo que dice al final de este texto. Dice que el Espíritu Santo aún no estaba operando en los seres humanos, porque el Señor Jesucristo aún no había resucitado, aún todavía no había sido glorificado, dice la palabra del Señor. Y dice que el que cree en el Señor Jesucristo, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo. Aquí mismo dice que habrían de recibir los que creyeran en él. Esto nos dice que no nacemos con el Espíritu Santo. Muchas veces tenemos la falsa creencia de que todos los seres humanos nacimos con el Espíritu Santo. Con lo que sí nacimos fue con el espíritu humano. El espíritu humano lo tenemos desde nuestro nacimiento. Pero el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos en Jesucristo. Lo acabamos de leer aquí. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón, esa persona se convierte en un templo, en una casa de Dios, porque ahí va a ser morada Dios a través del Espíritu Santo. Y fíjese bien que esto sucedió hasta que se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, una vez que Jesucristo fue llevado a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y entonces Él envió al Espíritu Santo para que empezara realmente a funcionar la casa de Dios ya en todos los seres humanos, en todos aquellos que iban a obtener el beneficio de tener la presencia de Dios y convertirse en casa de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces en Apocalipsis nos habla de algo bien importante. Nos habla de cómo nosotros tenemos que mantenernos puros y santos dentro de la casa de Dios. En el libro de Apocalipsis nos habla de 7 iglesias, pero vamos a ver nada más 2 de ellas, y así a grosso modo, porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Fíjese bien, esta iglesia de Filadelfia es algo tremendo. Se lo voy a leer. Está en Apocalipsis capítulo 3. Vemos el verso 7. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Fíjese bien, está hablando de una puerta que se abre y que se cierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo 2 puertas cerradas, una abierta y una cerrada, en Apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver con las puertas? Las puertas tienen que ver con relación a cómo nosotros vamos a darle crecimiento a la vida espiritual. O sea, una vez que nos constituimos morada de Dios, casa de Dios, porque recibimos la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos convierte en un templo, en templo del Espíritu Santo. Y una vez que estamos ahí, nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que saber cómo nosotros darle crecimiento y madurez a eso que Dios ya nos ha permitido obtener, que es su presencia en nosotros. Y dice: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Estamos hablando de la puerta del cielo. La puerta abierta está en la tierra, en una iglesia llamada Filadelfia. Ahí está la puerta, en la iglesia está la puerta de entrada al cielo. El que quiere entrar al cielo tiene que entrar a la iglesia, tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es la manera de entrar al reino de los cielos. Y esa puerta no está en el cielo, está en la tierra, en la iglesia. Entonces vemos: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Cuando Dios la abre, nadie la cierra. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate bien, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate bien cómo es que nosotros tenemos que entender algo aquí. Esta puerta se mantuvo abierta en esta iglesia. Quiere decir que lo sobrenatural, lo milagroso, las promesas bíblicas, todo lo que Dios ha prometido fluía en una iglesia donde estaba la puerta abierta. Porque los cielos estaban abiertos y fluía la bendición de Dios y todas las promesas de Dios.
Entonces aquí dice que algo hizo esta iglesia para que esa puerta se mantuviera abierta, para que Dios no la cerrara. ¿Y qué es lo que hizo? Que ellos guardaban la palabra. Dice, porque tienes un poco de poder, quiere decir, no tienes mucha influencia en la sociedad, pero has guardado mi palabra. Quizás seas una iglesia insignificante, una iglesia pequeña que nadie tome en cuenta, o quizás no tienes los recursos que otras más grandes tienen, pero tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate, el guardar la palabra nos permite a nosotros no negar a Cristo y volvernos otra vez al pecado, a la carnalidad y al mundo. Dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Fíjate qué bonito es ahora. Esto es lo que dice la palabra del Señor con relación a cómo nosotros tenemos que mantener la puerta abierta en la iglesia, que es nuestro crecimiento y nuestra madurez, para que siga fluyendo esa escalera que es Cristo en nosotros y que siga trayendo las bendiciones de lo alto. Vamos a ver una iglesia con la puerta cerrada, una iglesia que cerró la puerta a Dios. En otras palabras, echó para afuera a Cristo. Y eso se usa mucho. Le puedo decir que casi yo creo que en la mitad de las iglesias de la actualidad se está aventando a Jesús para afuera. ¿Qué es lo que se hace? Se hace lo que dice este mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver cómo se cierra una puerta de una iglesia. O sea, la iglesia, recuerde que no es un edificio, somos nosotros, los cristianos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Quiere decir, ¿cómo cierro la puerta para que Dios ya no fluya en mí, para que yo ya no reciba las bendiciones del Señor y pierda todas las promesas? Pues vamos a ver cómo una iglesia cierra las puertas, cómo un cristiano puede cerrar su vida para que ya no fluya lo espiritual. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, está en el 14 de capítulo 3 de Apocalipsis. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. O sea, tenían obras en esta iglesia, una iglesia próspera, bendecida, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. O sea, no era ni muy espiritual, ni frío ni caliente. Quiere decir que no era ni muy ni tan. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, fíjese lo que dice este cristiano en esta iglesia. Dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Estaba puesta su mirada en las cosas materiales. Lo que se hace en muchas iglesias hoy en día, que lo único que se predica es prosperidad, es dinero. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico en vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y que pongas colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjate bien lo que le dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que ellos habían cerrado la puerta, porque el Señor estaba fuera de esa iglesia tocando la puerta. ¿Y qué estaba haciendo tocando la puerta? Pues diciéndoles que se arrepintieran, que le permitiera otra vez entrar para cenar con ellos y ellos con él. Habían perdido la comunión. Fíjate qué importante es la iglesia, porque esa comunión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la obtenemos ahora juntamente con ellos dentro de la iglesia. Todos los cristianos tenemos esa comunión ahora. Ya tenemos esa comunión con el Padre, gracias a Cristo, que es la escalera, el que hace que fluyan, que ascienda y descienda todas las promesas de Dios. Y vemos también que el Espíritu Santo, esa comunión la tenemos continuamente, porque Él está en nosotros, porque Él nos guía, Él nos enseña a ser cristianos. Y dice, estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios si nosotros nunca guardamos la palabra, no leemos la palabra? Así que esto es bien tremendo. Al vencedor, ¿quién es el vencedor? El que sabe abrir la puerta de su corazón y mantenerla abierta. El que se mantiene en una comunión con Dios. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que nos dice
la palabra del Señor con relación a la puerta del cielo en Apocalipsis. Es algo bien importante y esto se relaciona con lo que encontramos en Mateo capítulo 7. Hay cosas que a veces no entendemos bien y pues únicamente como nos la enseñaron así las predicamos y así las creemos, pero a veces están equivocadas. Y hay que ubicarnos en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo? Capítulo 7, 24 al 26. Dice la palabra de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí estamos hablando de dos casas, una construida en la arena y otra construida en la roca. ¿Y esto qué tiene que ver con la iglesia? Tiene que ver con mantener la puerta abierta. Dice que el que ama a Dios guarda su palabra. ¿Quién es el que guarda su palabra? El que ama a Dios. ¿Qué guardas tú en tu lugar secreto en tu casa? En esa caja fuerte, en ese baúl que nadie sabe dónde está más que tú. ¿Qué es lo que guardas? Guardas lo valioso, lo que tiene de mucho valor. Lo que tú posees de mucho valor, lo guardas en un lugar secreto. Eso nos dice de la palabra del Señor. El que me ama guarda mi palabra en un lugar muy secreto. ¿Y dónde es ese lugar muy secreto? Pues es en nuestro corazón. Nosotros somos la morada de Dios. En esta morada es donde guardamos la palabra del Señor. Si yo guardo esa palabra en mi corazón, voy a construir realmente mi casa espiritual en un lugar que no se va a caer, que es sobre la roca. Van a venir vientos, tormentas, ríos, lluvias, adversidades, problemas, y la casa no se caerá. Pero si yo no hago estas cosas y mi casa la construyo sobre la arena, van a venir los terremotos, van a venir las lluvias, los vientos y la van a destruir. Si yo no guardo la palabra, quiere decir que yo únicamente la voy a oír, pero no la voy a vivir. Entonces los que guardan su palabra son los que la oyen y construyen sobre la roca. Y los que la oyen únicamente, pero no la practican, son los que construyen su casa sobre la arena y que van a sufrir grande pérdida, porque al final sus vidas van a ser lanzadas al lugar de tormento. Así que esto es lo que vemos aquí. En Mateo 7:21 vemos el contexto de lo que vemos aquí en Mateo 7:24. Y se lo voy a leer. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice que es cristiano, es cristiano. No todo el que dice soy hijo de Dios, es hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? Ya lo vimos en el contexto. En el contexto, hacer la voluntad del Padre es guardar su palabra. Esa es la voluntad del Padre, que nosotros lo amemos guardando su palabra, porque su palabra es lo único que nos va a guiar para no extraviarnos del camino. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, guarda mi palabra, dice aquí. Hay algunos que ni siquiera la toman en cuenta y lo único que hacen en la iglesia es sacar provecho, un interés personal, político, comercial, material, lo que sea, pero no es conforme a lo que Dios establece. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjese qué tremendo. Hay personas que hablan como ángeles, pero viven como demonios. Hay personas que quieren todas las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de las bendiciones. Y esas personas son las que cierran la puerta de su corazón, son las que cierran la puerta de su morada, que es la iglesia, el templo del Espíritu Santo, y ya no permiten más
que el Señor Jesucristo siga funcionando como el rey y dueño de la iglesia dentro de sus corazones. Esto que estamos viendo es con relación a lo que significa la iglesia y cómo es que Dios ve la iglesia. Es bien importante todo esto porque nos habla realmente de cómo muchas veces aquellos que son víctimas, ¿verdad?, del enemigo y que sin darse cuenta ellos están únicamente viviendo, no sé, una iglesia social, están únicamente viviendo dentro de un club social que le llaman iglesia, o están únicamente yendo a la iglesia para entretenerse, para ver qué le gusta, qué no le gusta. No han entendido absolutamente nada de lo que significa la iglesia. La iglesia representa esto. La iglesia no tiene nada que ver con nombres, ni con denominaciones, ni con religiones. La iglesia tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Padre y con el Espíritu Santo. Y los que tengan comunión con el Dios Trino, esos son los que forman parte de la iglesia. No tiene nombre, son los redimidos con la sangre del Cordero. Es el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios que está sobre la tierra. Entonces vemos todas estas cosas de una manera gloriosa. ¿Cómo es que Dios va a bendecir? Vamos a terminar y a concluir en 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, hablando de aquellos que cierran la puerta y que están viviendo únicamente una iglesia falsa, conforme a sus intereses nada más. Dice que son falsos apóstoles, falsos cristianos, son fraudulentos, se disfrazan de cristianos, se disfrazan de pastores, se disfrazan de sacerdotes, se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no lo son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjese lo que dice esta porción de la Escritura. Dice que el que engaña a ese tipo de personas es Satanás. Y ellos ni siquiera se dan cuenta que es Satanás el que los está llevando a un lugar únicamente para entretenerse, que no entienden realmente cuál es el propósito de la casa de Dios, que es para glorificar a Dios y para tener comunión con Dios. Entonces es Satanás el que está influyendo en ellos, y ellos terminan siendo ministros de ese ángel de oscuridad que se disfraza precisamente de ángel de luz para engañar al cristianismo y a la humanidad entera. Ciertamente que ha engañado a toda la humanidad, haciéndole creer que hay muchos caminos para entrar al cielo y que todas las religiones van a llevar a la humanidad al cielo, cuando la Biblia dice lo contrario. Dice que hay un solo camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy en día los cielos están abiertos para que todos los seres humanos que realmente amen a Dios y que desean convertirse en una morada celestial y ser la casa de Dios y la puerta del cielo en esta tierra, que realmente ellos puedan escapar de las tinieblas eternas y ser parte de esas moradas gloriosas, es necesario que cada uno de nosotros volvamos nuestra mirada a la escalera de Jacob y entendamos que esa visión que tuvo Jacob no es otra cosa más que nuestro destino eterno en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Deseo con todo mi corazón que un día, cuando ya no estemos aquí, usted que pudo estar escuchando esto, que no es mío, que no soy tampoco una eminencia en la palabra, pero que le comunico lo que Dios puso en mi corazón, espero que un día podamos vernos juntos como morada celestial en la Nueva Jerusalén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y los llene de esa gloriosa y maravillosa presencia divina. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo
más alto